mucho, bueno, no es simplemente así ver que está como la anemia, que está pálido, sino que se nota realmente que está amarillo. Algunos ya tienen coloración de oro. Lembro de mi amigo que está un gordito, que le agarró por hepatitis. Por hepatitis también te puede dar ictericia. Generalmente se da en la fase, digamos, de la enfermedad ya en sí, no en la fase aguda. Y después le dije que cualquier cosa le íbamos a vender en kilos porque parecía oro y íbamos a ganar mucha plata. Bom dia, Agostinho. Você já teve hepatitis? Ictericia, mejor dicho. Hepatitis no. Bueno, según Farreras dice que es la coloración amarillenta, ¿verdad? Si vemos lo que sería la definición o el concepto de esta patología, nos dice que se colorea de forma amarillenta tanto piel, mucosas y fluidos corporales. Entonces el nombre nos viene del griego ícteros, que significa coloración amarillo anaranjada, dice. Entonces se detecta clínicamente, sobre todo en piel, cuando nosotros encontramos una bilirrubinemia superior a entre 2 a 3 miligramos por decilitro. Si bien nosotros ya podemos detectar si hacemos un buen análisis al paciente, cuando ya hay un aumento mayor a 1 miligramo por decilitro, ya se puede ver la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas. Y esto es mucho más evidenciable en un paciente cuando ha aumentado sobre 2 miligramos por decilitro ese aumento de la bilirrubina. Entonces, esa elevación de la concentración plasmática de esa bilirrubina es lo que estaría formando esa coloración, tanto como vemos acá de mucosas, de la piel, incluso de los fluidos corporales y sobre todo de la esclerótica, que es donde nosotros vamos a detectar mejor esta patología en pacientes que tengan la piel un poco más oscura. En pacientes que tengan la piel más clara, nosotros vamos a ver que es mucho más fácil detectar esta patología. Entonces, en cuanto al metabolismo, o sea, el concepto, entonces nosotros vemos que el paciente tiene una coloración francamente amarillenta e incluso cuando existe un marcado aumento de no solo de la bilirrubina, sino también de la biliverdina, vamos a ver que el paciente puede llegar a tener una coloración verdosa. Eso es ya cuando tiene un aumento no solo de la bilirrubina, sino de la biliverdina, que también es un producto de desecho, digamos, sobre todo de los glóbulos rojos. En cuanto al metabolismo de la bilirrubina, les dejé un video que explica muy bien. Entonces, nosotros tenemos que entender que la bilirrubina, sobre todo, viene de la destrucción de los hematíes viejos. Entonces, más del 80% estaría viniendo de esa destrucción de hematíes. Los hematíes viejos tienen una muerte luego de 120 días de vida media. Entonces, sobre todo en el bazo, son destruidos estos glóbulos rojos. Son destruidos en el bazo porque ahí los capilares sinusoides son muy pequeños y por la edad, por la vejez, esa hemoglobina ya no tiene una membrana muy fácil, muy con una plasticidad muy aumentada, o sea, ya no tiene la capacidad de acomodarse a esos capilares y su membrana ya está más dura, por lo cual se destruye más fácilmente. Entonces,
bilirrubina también puede formarse por la destrucción de otras hemoproteínas, como decía ahí en el vídeo, los citocromos, las catalasas, sobre todo en el hígado, o también cuando existe una formación de glóbulos rojos ineficiente a nivel de la médula ósea, o sea, en caso de una eritropoyesis ineficaz. Entonces, estos hematíes viejos que su membrana se vuelve frágil y dura es la que se destruye en el sistema retículo endotelial, que también se puede llamar sistema mononuclear fagocítico. Entonces, mediante el proceso de destrucción de la membrana de los glóbulos rojos, eh, se liberan los hematíes y eso es lo que se fagocita por los macrófagos. Entonces, la hemoglobina vamos a ver que se degrada en globina y en el grupo hemo. Las globinas nuevamente, digamos, se descomponen a sustancias más pequeñas, siendo ella una proteína, se descompone a aminoácidos que vuelven a ser reutilizados. Y sobre el grupo hemo va a actuar la hemoxigenasa, que va a descomponerla en hierro ferroso y en una protoporfirina, que es la biliverdina. Entonces ese hierro luego se va a transformar a hierro férrico, que se une a la transferrina, que nuevamente va a transportarse hasta la médula ósea para poder ayudar a la formación de nuevos hematíes. Entonces la parte de la protoporfirina que es transformada en biliverdina es la que se va a convertir en una bilirrubina no conjugada. La bilirrubina no conjugada nosotros también vamos a llamarla de bilirrubina indirecta. Entonces ella se transforma, sobre todo esa biliverdina, gracias a la biliverdin reductasa. Esta bilirrubina indirecta o no conjugada es la que se libera en la sangre a partir del macrófago que lo ha fagocitado, y como no es hidrosoluble, se une a una albúmina para ser transportada. Esta unión es reversible y esto es lo que impide que tenga un paso a través de la barrera hematoencefálica o a través de los riñones. Entonces, en el sinusoide hepático luego penetran al espacio de Dice y se va a liberar la albúmina. En el hepatocito, entonces, esta bilirrubina lo que se va a conjugar con un glucurónido, va a formar la UDP, glucuronil transferasa, y ahí se forma la bilirrubina conjugada o la bilirrubina directa. Lo que nos interesa es que ambas son perdidas tanto por las heces, y un porcentaje muy pequeño se filtra por los riñones. Entonces puede salir a través de la orina. Entonces ustedes pueden asistir a ese video, tiene una muy buena explicación de todo lo que les estaba diciendo acá. Suena muy teórico, pero en el video les pone incluso cada etapa mucho mejor. Entonces, las ictericia, ¿sí? En el vídeo habla que la conjugada, cuando pasa por un proceso dentro, la mono tiene 80% y la D tiene 20%, pero en la pajera dice al contrario, al revés, que la mono tiene menos y la D tiene más. Y voy a revisar y después te confirmo, ¿está bien? Bien, gracias. Dale. Entonces, muy bien, ya estaba viendo acá la compañera y leyendo. Excelente. Bueno, entonces vamos en cuanto a la clasificación. Nosotros podemos tener diferentes tipos de clasificaciones de estas ictericias.
y la que vamos a ver es de acuerdo a dónde ocurre primariamente el daño para producir un aumento de esta bilirrubina. Entonces puede ser a nivel prehepático, cuando ocurre una hemólisis o un aumento de la hemólisis, aumento de la bilirrubina no conjugada, o también por algunas patologías genéticas que pueden cursar con las anemias, sobre todo la anemia tipo falciforme, alguna talasemia o la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o el síndrome urémico hemolítico. Entonces, cuando hay una hemólisis, se produce un incremento en la producción de esta bilirrubina porque ya supera la capacidad hepática de captación y conjugación de esa bilirrubina. Entonces, ello provoca una hiperbilirrubinemia en la que va a predominar la fracción no conjugada. Entonces, predomina sobre todo la bilirrubina indirecta. Entonces, en este tipo de patologías es raro que aumente más de 4 miligramos por decilitro esa, esa bilirrubinemia. Entonces, nosotros podemos asociar a esta bilirrubinemia por hemólisis también a la anemia, a reticulocitosis, a hipersideremia o a la disminución de la vida media eritrocitaria. Esto es lo que estaría provocando esta hemólisis, o sea, hiperbilirrubinemia a nivel prehepática. A nivel hepática nos dice que sobre todo es por destrucción o disfunción de los hepatocitos. Entonces nosotros tenemos algunas patologías hereditarias que pueden llevar a esta hiperbilirrubinemia o a una ictericia, como es la falta de conjugación que se da sobre todo por el síndrome de Gilbert y también por el síndrome de Crigel-Najjar, también por la falta de excreción de esta bilirrubina. Entonces estaríamos hablando del síndrome de Dubin-Johnson, puede ser por una colestasis por algunos fármacos o puede ser debido al síndrome del rotor. Y también vamos a ver que las patologías que causan una inflamación a nivel hepático pueden cursar con esta enfermedad. Entonces vamos a tener la hepatitis viral, la cirrosis, que es sobre todo causado por una eh, ingestión excesiva de alcohol, o también una hepatitis inducida por fármacos. Y las que serían poshepáticas estarían interrumpiendo el drenaje de ese contenido, sobre todo a los conductos extrahepáticos. Entonces aumenta mucho eh, debido a esa obstrucción la hiperbilirrubinemia. Puede ser por cálculos biliares, puede ser por una atresia de los conductos a nivel biliar, puede ser por una inflamación o una neoplasia que ocurre en los conductos de esa vesícula biliar, como la colangiocarcinoma. Puede ser debido a una inflamación del páncreas o a un ampuloma, o sea, al cáncer de la cabeza del páncreas. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, nosotros tenemos una fase prehepática, una fase hepática y una fase poshepática. En la prehepática nosotros vemos que la bilirrubina indirecta o no conjugada es la que aumenta debido a una, acá dice sobreproducción, debido a esa hemólisis o a una eritropoyesis ineficaz, que sería cuando existe una destrucción intramedular de precursores eritrocitarios. Esto incrementa mucho la bilirrubina no conjugada. Entonces puede ser por una anemia hemolítica de manera autoinmune, puede ser por una anemia hemolítica del recién nacido, que es muy común, por eso se le revisa y se le tiene por lo menos 2 días al neonato dentro de los hospitales para la revisión adecuada,
o puede ser por una deficiencia de la glucosa 6-fosfato. Entonces, cuando ocurre a nivel hepático, nosotros podemos encontrar que puede haber un aumento de la bilirrubina indirecta o no conjugada cuando hay disminución de la captación o disminución de la conjugación. Entonces, si disminuye la captación sería por el síndrome de Gilbert o Gilbert, y si disminuye la conjugación sería por una enfermedad de Crigel-Najjar o por la ictericia del recién nacido. Entonces, si hay una hiperbilirrubinemia directa o conjugada, nosotros vamos a ver que puede haber trastornos en el transporte o en la excreción de esta bilirrubina. Puede también ser debido a una obstrucción de la vía biliar a nivel intrahepático o debido a una necrosis hepatocelular. Entonces, cuando se altera el transporte o la excreción, estaremos hablando de síndrome de Dubin-Johnson o síndrome rotor. Cuando existe una obstrucción, sobre todo podemos pensar en una cirrosis a nivel biliar, y la necrosis estaría dada por una inflamación a nivel hepático. La poshepática, nosotros vamos a encontrar también que hay un aumento de la bilirrubina directa sobre todo, y puede ser debido a una obstrucción biliar, pero ya extrahepática, debido a cálculos biliares que obstruyen que esa bilirrubina sea liberado en la segunda porción del duodeno, o debido al cáncer de cabeza de páncreas, como les decía, que puede ser un ampuloma. Entonces, si vemos la clasificación según el libro de Farreras, nosotros vamos a tener que puede ser por una alteración aislada del metabolismo de la bilirrubina o por una enfermedad a nivel hepatobiliar. En la alteración puede ser por un aumento de la producción o debido a una disminución de la eliminación hepática de esa bilirrubina. Entonces, aumento de la producción cuando hay una hemólisis, cuando hay esa hemólisis, cuando ya es bastante grande como para que el hígado no tenga la capacidad suficiente de conjugar esa bilirrubina, es lo que estaría ocurriendo, esa hiperbilirrubinemia indirecta sobre todo. Y la eritropoyesis ineficaz sería lo mismo, mueren los precursores, sobre todo de eritrocitos, o nacen los reticulocitos, mejor dicho, se forman los reticulocitos, pero se forman de manera con alteraciones que causan que sus membranas sean muy frágiles y se destruyan fácilmente. Disminución de la eliminación hepática debería ser o puede ser por un déficit en la captación, alteración en la conjugación de esa bilirrubina o déficit en la excreción canalicular. Y si hablamos de una enfermedad hepatobiliar, nosotros vamos a estar viendo que hay una alteración debido a una lesión hepatocelular que puede ser aguda o subaguda, o a una enfermedad hepatocelular crónica, o enfermedades que puedan cursar con una colestasis, que pueden ser no obstructivas u obstructivas. Entonces, dependiendo del tipo de daño, nosotros vamos a encontrar aumento de esa bilirrubina, y ya estará en nuestro en el papel de médicos saber diagnosticar a cuál sería la patología de base de esa ictericia del paciente. Entonces vamos a hablar de los síndromes que cursan sobre todo de manera hereditaria con estas patologías. Entonces tenemos las alteraciones del metabolismo y de la excreción de esa bilirrubina. Podemos hablar entonces primeramente del síndrome de Crigel-Najjar, que tiene dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2, que vamos a ver que el tipo 1 es el que si no tiene un tratamiento adecuado va
su evolución natural va a ser la de provocar un kernicterus, que es cuando hay un aumento o llega esa bilirrubina que no debería llegar sobrepasa la barrera hematoencefálica y causa la muerte del paciente. Entonces nos dice que esta patología sobre todo se debe a mutaciones homocigotas. Entonces, nosotros si vemos, hay una falla en el exona 1 del gen UGT1, nos dice, que va a codificar la bilirrubina uridin fosfato glucuronil transferasa. Pero entonces nosotros vamos a ver que vamos a encontrar sobre todo lo que nos interesa, la parte que las cifras de la bilirrubina en el tipo 1 van a ser mayores incluso a 20 miligramos por decilitro. Entonces, esta cifra muy alta de esa bilirrubina, sobre todo de una bilirrubina indirecta, porque no puede ser conjugada, ocurre desde el nacimiento y causa la muerte, sobre todo, como les decía, por kernicterus en el primer año de vida del paciente. Entonces se le va a hacer una biopsia hepática al paciente, vamos a encontrar que es normal y el tratamiento de esta patología es el trasplante hepático antes de que se desarrolle ese kernicterus. También puede ser suficiente hacer una fototerapia o la plasmaféresis para tratar de evitar el daño a nivel del sistema nervioso central. Se puede darle al paciente fosfato de calcio, carbonato o fenobarbital incluso para tratar de detener esta patología. Esto en cuanto a al síndrome de Klinger-Najar tipo 1. El síndrome de Klinger-Najar tipo 2 no es tan maligno como el primero. También se debe a mutación en un gen, pero vamos a ver que los pacientes en este caso presentan una hiperbilirrubinemia que oscila entre 6 a 20 miligramos por decilitro. Entonces es menor al del tipo 1 la cantidad de miligramos por decilitro que podemos encontrar de hiperbilirrubina. Entonces, esto sobre todo va a aumentar en el paciente cuando el paciente cursa con un proceso infeccioso o cuando está en ayuno. Y es muy raro que se produzca el kernicterus en este tipo de pacientes. Puede que tenga una encefalopatía, pero puede ser reversible esta patología en este tipo de pacientes. Entonces, a tener en cuenta, el kernicterus se forma sobre todo en el tipo 1. Las cifras de bilirrubina pueden alcanzar más de 20 miligramos por decilitro. Esto es lo que provoca entonces esa bilirrubina que pasa al tejido cerebral causando la muerte del paciente o causando, si es que no, si llega a sobrevivir, mejor dicho, si llega a sobrevivir, le deja secuelas importantes a este tipo de paciente. Entonces, esto sería un tipo de las alteraciones. El otro sería el síndrome de Gilbert, que también se debe a la mutación de un gen que va a producir una mutación en el MRP2, que es la responsable del transporte de la bilirrubina. Entonces, vamos a ver que en este caso nuestras cifras de bilirrubina fluctúan entre 2 a 4 miligramos, llegando a 5 incluso según Farreras, y hay una reducción de la actividad de esa enzima glucuroniltransferasa incluso de 80% en este tipo de pacientes. Entonces va a cursar con una sintomatología generalizada como anorexia, adinamia, puede cursar con astenia,
puede tener molestias abdominales vagas, rara vez puede hallarse una hepatomegalia en este tipo de pacientes, puede tener náusea, puede llegar a cursar con pérdida de peso incluso, o tener una picazón sin erupciones. Como es de curso benigno, esta patología no necesita de tratamiento, entonces únicamente se recomienda evitar tratamientos con estrógenos cuando el paciente está cursando con esta patología. Entonces, después tenemos el síndrome de Dubin-Johnson y el síndrome de Rotor. En cuanto al síndrome de Dubin-Johnson, me confundí ahí. El síndrome de Dubin-Johnson es lo que cursa con la alteración del gen MRP2. Disculpen. Entonces, el síndrome de Dubin-Johnson es lo que se altera el gen MRP2, que es un transportador. En el síndrome de Gilbert, nosotros vamos a ver que ocurre una mutación homocigota en el gen promotor de esa UGTA1. Entonces va a disminuir la acción de esa bilirrubina uridin fosfato glucuronil transferasa, que es fácil de recordar para el examen, ¿verdad? Entonces, en el síndrome o en la enfermedad de Gilbert ocurre una eh, inactividad o disminución de la actividad de esa enzima glucuronil transferasa, o sea, el nombre completo, ustedes tienen que aprender que es la bilirrubina uridin fosfato glucuronil transferasa, o sea, una B-UGT. Entonces, esta es la que estaría provocando la enfermedad en el síndrome de Gilbert. En el síndrome de Johnson es cuando ocurre una alteración o una mutación en el gen del MRP2, que es un transportador. Y vamos a ver que provoca también ictericia. Y algo importante, nosotros cuando hagamos una endoscopía en el paciente vamos a encontrar un hígado con pigmentación negra. Y la vesícula nosotros no podemos visualizar con esa endoscopía que se realiza sobre todo por una CEPRE. O sea, a nivel oral se le coloca y se va hasta el duodeno, y del duodeno se trata de visualizar a través del conducto colédoco ese hígado. Entonces, en este tipo de pacientes lo que se evita el uso de estrógenos o el uso de anticonceptivos sobre todo. También el pronóstico en así como en la enfermedad de Gilbert, en esta enfermedad de Dubin-Johnson es bueno y no requiere tratamiento. Entonces, el pigmento desaparece después de que haya remitido esta enfermedad. Nosotros vemos el síndrome de Rotor, dice, también se debe sobre todo a un defecto de la captación de la bilirrubina por los hepatocitos y por la disfunción de algunas proteínas que tiene. En este caso nosotros vamos a ver que esta patología es asintomática, cursa con hiperbilirrubinemia conjugada de manera fluctuante, no es superior a 10 miligramos por decilitro y, como les decía, no causan síntomas, o sea, no cursa el paciente con urticaria, no cursa con coloración a nivel del hígado, tampoco vamos a ver. Y la vesícula sí se puede ver por medio de la CEPRE. Tampoco requiere tratamiento esta patología. Estas son las patologías hereditarias que nosotros debemos saber reconocer. Si nosotros queremos hacer un diagnóstico de la enfermedad,
vamos a tener que hacer una buena anamnesis y una buena exploración física de estos pacientes. Entonces, en la anamnesis nosotros vamos de acuerdo a dónde o a cuánto tiempo se instauró esa patología, vamos a poder tratar de encontrar cuál sería el origen de esta enfermedad. Entonces podemos fijarnos en este flujograma. Si hay ictericia, vemos la analítica del paciente, estudiamos sobre todo las enzimas y la bilirrubina. Entonces, si hay una elevación de bilirrubina indirecta, podemos pensar en una patología hemolítica o en un síndrome de Gilbert. Si hay elevación de la bilirrubina de manera directa, puede ser el síndrome de Dubin-Johnson o el síndrome de Rotor. Si hay un aumento de bilirrubina, si hay una elevación de transaminasas, nosotros nuevamente tenemos que buscar si esas transaminasas son de predominio enzimático a nivel hepático. Entonces vamos a hacerle una serología para ver si si es causada por una patología viral o por tóxicos, puede ser por fármacos o puede ser provocado por alcohol. Si hay predominio de enzimas que nos indican que hay una colestasis, podemos hacer una ecografía a nivel abdominal, entonces miramos la vía biliar. Si es normal, probablemente ocurra esa obstrucción a nivel intrahepático, entonces podemos pensar en que el paciente tenga esta patología por drogas. Entonces nosotros vamos a ver también en que si encontramos que existe una dilatación de la vía biliar, vamos a encontrar coledocolitiasis, litiasis biliar o sospechas de una lesión. Entonces, nosotros al explorar o hacer una anamnesis en este paciente, nosotros debemos preguntar si es consumidor asiduo de alcohol, si ha sido recientemente tatuado para poder pensar en una hepatitis vírica, si tiene una exposición a algún tipo de agente químico a nivel ambiental, si está consumiendo fármacos anabolizantes o incluso si ha consumido algún tipo de planta, como ha hecho un té o ha tomado tereré, digamos, de una hierba. Nosotros debemos preguntar eso porque pueden también causar una hepatitis viral que puede cursar con una hepatitis debido a ese consumo del tóxico de esa planta que puede llevarle al paciente a tener una inflamación a nivel hepático. Si ha tenido una cirugía previa, si tiene antecedentes familiares de que de sus allegados hayan tenido una ictericia previamente o si tiene una obesidad o un síndrome metabólico. Entonces, vamos a hacer una exploración. Nosotros al hacer la exploración en este tipo de paciente vamos a preguntarle sobre si cursa con algunos síntomas. Entonces el paciente si nos dice que tiene anorexia, si tiene dolor muscular, si se presenta con ictericia, podemos pensar que es una hepatitis vírica. Entonces las hepatitis víricas tienen, dependiendo también del tipo de virus, eh, tienen una precocidad muy alta, o sea, en 2 a 3 días ya se manifiestan los síntomas en este tipo de pacientes, o si el paciente tiene fiebre, cursa con dolor en hipocondrio derecho, viene con náuseas, vómitos, incluso llega a tener prurito. El prurito, en el caso de la ictericia, es debido a que hay un depósito de esa bilirrubina a nivel del eh, tejido epitelial, a nivel subdérmico, digamos, y eso es lo que provoca que el paciente tenga ganas de coserse.
Entonces, nosotros también podemos ver si el paciente ha sufrido una cirugía biliar. Podemos pensar en una colangitis, que es una inflamación del conducto hepático, o en una colecistitis. Vamos a ver si es de forma progresiva, puede que el paciente tenga un síndrome general, ictericia, cursa con no dolor, ha tenido una franca pérdida de peso, entonces vamos a pensar en una neoplasia. Entonces, dependiendo mucho, nosotros, por ejemplo, de acuerdo al tipo de aparición, como les estaba diciendo, si es brusca y empieza a aumentar de manera progresiva, podemos pensar en una hepatitis viral aguda. Si es brusca, aparece de repente, pero luego parece que calma, vuelve a aparecer, vamos a pensar en una coledocolitiasis. Si la aparición es muy lenta, vamos a pensar en una colestasis crónica. O si la aparición es relativamente rápida, nosotros vamos a pensar en un carcinoma de cabeza de páncreas en este tipo de pacientes. Luego tenemos también que tener en cuenta la coloración a nivel de heces. Si el paciente cursa con coluria, vamos a pensar en una hiperbilirrubinemia conjugada. Si cursa con acolia, o sea, las heces no tienen ningún tipo de coloración, vamos a pensar que existe una obstrucción a nivel biliar. Puede ser debido también a una neoplasia intermitente o a una hepatitis aguda. Y si el paciente tiene prurito, vamos a pensar en enfermedades colestásicas. Entonces, todo esto nos va a llevar al diagnóstico del paciente. Vamos a revisarle, vamos a hacerle una exploración física a nuestro paciente y vamos a medir, o sea, vamos a hacerle la semiología, vamos a hacerle la palpación a nivel de las vísceras abdominales y vamos a ver sobre todo si el hígado tiene un tamaño aumentado. El hígado debería estar por debajo del tórax. Entonces, o sea, la parrilla costal derecha debe cubrir por completo al hígado. El hígado solo ustedes van a aprender después en semiología que dice que el hígado no va a la escuela. Entonces eso significa que el hígado nosotros vamos a encontrar en abdomen solo en niños menores a 5 años. A partir de ahí el hígado sube ya prácticamente, si bien es intraabdominal, sube por eh, detrás de las costillas y yo digo que se vuelve torácico por eso. Entonces, nosotros podemos ver también si hay una palpación del vaso. El vaso aumentado de tamaño nos puede indicar que hay una franca eh, hemólisis debido a eso, porque acuérdense ustedes que ahí eran donde los glóbulos rojos se destruían en mayor cantidad. Puede presentar adenopatías, entonces vamos a pensar en una patología infecciosa. El paciente puede tener somnolencia o estar desorientado, entonces ya vamos a pensar en una encefalopatía debido a esa ictericia. Y tiene ese estigmas de hepatopatía crónica como el eritema palmar, la ginecomastia, que es el aumento de los pechos, puede llegar a tener una atrofia testicular y puede cursar también con arañas vasculares. Entonces, en cuanto a síntomas, nosotros podemos ver que el paciente puede tener un prodromo, entonces puede estar con un malestar generalizado, puede tener anorexias, náuseas, molestias abdominales. Entonces nosotros vamos a pensar en una hepatitis vírica, como les decía. Si el paciente cursa con pérdida de peso, vamos a pensar que tiene una neoplasia o vamos a hacerle un buen interrogatorio porque esa pérdida de peso puede deberse también al
consumo excesivo de alcohol o en el caso de una hepatopatía ya terminal. Si cursa con fiebre, eh, nosotros vamos a pensar en colangitis sobre todo. Si tiene un dolor a nivel de hipocondrio derecho, vamos a pensar en litiasis biliar. Y si el paciente tiene un dolor que no puede expresar donde mismo ocurre y ese dolor se irradia a la espalda, aumenta sobre todo en decúbito supino y mejora cuando el paciente flexiona el tronco, o sea, se pone en posición fetal, digamos, cuando está sentado. Vamos a pensar en un cáncer de páncreas. Entonces, cáncer de páncreas, dolor sordo que se irradia a la espalda, que mejora con la flexión del tronco. Para el diagnóstico, nosotros vamos a valernos de una ecografía abdominal, de una tomografía axial computarizada a nivel abdominal, además de la anamnesis, mejor dicho, vamos a valernos también de la ecografía, sobre todo si sospechamos que existan alteraciones en el conducto, en los conductos biliares o la vesícula biliar está alterado. Entonces con la ecografía nosotros ya podemos hacer un buen estudio, podemos ver la vesícula biliar aumentada, podemos ver si tiene formación de piedritas dentro de esa vesícula biliar que nos indiquen que se puede obstruir el conducto colédoco. La tomografía axial computarizada también puede ayudarnos a encontrar algún tipo de tumor a nivel hepático o a nivel pancreático. Se puede hacer una colangioresonancia magnética, se puede hacer una ecoendoscopía, pero la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que es la CEPRE, es el estudio gold standard o el que más se utiliza. Entonces se hace una endoscopía de manera, se coloca de manera, o sea, se ingresa con el endoscopio desde la boca hasta llegar al duodeno y del duodeno se visualiza, se trata de visualizar hacia el conducto hepático. Esto no solamente es un procedimiento para, eh, digamos, diagnóstico de esta patología, sino que ya también sirve como medida terapéutica porque tiene como una red que puede abrirse y atrapar las piedras, las piedritas que se encuentran obstruyendo ese conducto colédoco. Entonces, nosotros vamos a hacer sobre todo el diagnóstico por la anamnesis, por los estudios laboratoriales de ese paciente. Nosotros también podemos ver la analítica de la sangre. Entonces, de acuerdo al hemograma, nosotros podemos ver si hay una hiperbilirrubinemia. Si esa hiperbilirrubinemia es aislada, nosotros vamos a pensar en una enfermedad hemolítica, en una eritropoyesis ineficaz o alteraciones aisladas en cuanto al metabolismo de la bilirrubina. Si estas transaminasas como la GOT, la GPT, la GGT, la fosfatasa alcalina o la LDH también aumentan, nosotros ya podemos pensar que existe algún tipo de hepatitis aguda tóxica o viral. Entonces, nuevamente, si vemos estas transaminasas elevadas, podemos pensar en más de 1000 unidades por litro, vamos a pensar en estas hepatitis agudas. Si estas transaminasas no superan las 500 unidades litro, vamos a pensar en una obstrucción biliar litiásica, porque tiene pocos días de duración esta obstrucción, entonces tiene un carácter fluctuante, por lo cual no existe una elevación muy alta de las transaminasas.
En las hepatopatías de origen alcohólica se estudia la GOT y la GPT y vamos a ver que se hace una razón o una división entre ellas y suele ser superior a 2. Y en los pacientes con colestasis nosotros vamos a encontrar la fosfatasa alcalina aumentada en este tipo de pacientes. Buscamos el patrón de hemólisis. eh, Se hace también una prueba si la función a nivel hepático está normal, entonces se ve si hay una buena producción de albúmina, se ve el tiempo de protrombina y el INR, que es una razón, o sea, es un tipo de estudio que se hace sobre todo para valorar si el paciente tiene una coagulación adecuada. Nosotros podemos hacer este estudio, este INR, en pacientes también que se le está dando ya un fármaco anticoagulante, como suele ser la heparina, en en bajas dosis en pacientes que han sufrido algún tipo de infarto de miocardio. Tiene un nombre en inglés que no sé pronunciar, pero sería International Normalized Ratio, o una razón internacional normalizada o estandarizada, digamos, que nos indica la gravedad de esa alteración a nivel hepático, porque si el hígado no está funcionando adecuadamente, no va a poder ser capaz de producir los factores coagulantes, entonces el paciente puede morir desangrado, mejor dicho, que es lo que ocurre mucho en pacientes que tienen una cirrosis etílica o alcohólica, que suelen cursar con hemorragias. Se hace también estudio de proteinogramas, de anticuerpos, incluso antimitocondriales, buscando el origen de esa ictericia. Se estudia hierro, ferritina, transferrina, en caso de que nosotros pensemos de que puede ser causada por una anemia, y se estudia cobre en orina o ceruloplasmina en pacientes que nosotros sospechamos que tengan algún tipo de intoxicación ambiental. Entonces, todo esto para tratar de descubrir cuál sería el origen de esta ictericia. Entonces, la ictericia, acuérdense, es la coloración de la piel, de la esclerótica y de las mucosas, así también de los fluidos. Entonces, generalmente suele ser causada por un fallo a nivel hepático o a nivel de la vesícula biliar. Cuando hay una obstrucción, entonces no se comunica adecuadamente con la segunda porción del duodeno. También entonces nosotros podemos encontrar en nuestro paciente ascitis, o que tenga, si tiene una cirrosis hepática, podemos encontrar circulación colateral a nivel abdominal, que vamos a ver la cabeza de medusa en este tipo de pacientes. Entonces, como les decía, nosotros vamos a preguntarle al paciente si no se ha hecho recientemente una cirugía o una punción venosa o un tatuaje, porque esto suele indicarnos que tiene una hepatitis viral por inoculación a nivel parenteral. Y si el paciente tiene mucho prurito, vemos que se rasca mucho, nosotros vamos a pensar en una colestasis crónica. Entonces, esto es lo que nos va a estar ayudando a descubrir cuál sería la patología de origen en este tipo de pacientes. A ver, entonces todo el mundo se cayó. Hola Lorena, me Estamos escucha muy aqui bajo. escutando. ¿Cómo? Estamos Gracias, aqui escutando. gracias Agostinho. El sonido quedó muy bajo, me dijo Lorena. O fiquei sin fuerza. Bueno, entonces
Vamos rápidamente a las hepatitis virales. Las hepatitis pueden ser causadas por un montón de patologías, pero solo vamos a hablar de hepatitis viral. El hígado, por ejemplo, ya se conoce desde la mitología, ya se conoce que puede regenerarse. Hay una, hay una fábula griega que habla sobre eso. El que me diga gana ya los 5 puntos de la tarea, no hace falta que haga la tarea. Nadie. Se eu soubesse, já tinha dito. Profe, ¿cuál es la pregunta? Disculpa. Hola, ¿qué tal? Desde la mitología griega ya se conoce que el hígado puede regenerarse. Entonces hay una leyenda ahí que ellos cuentan, una fábula, mejor dicho. No conozco. Desde tiempos primitivos ya a este órgano antiguamente se le consideraba como el principal, sobre todo al hígado. ¿No? Nadie pensaba que era el corazón el que era fundamental para llevar la sangre a todos nuestros órganos, sino que pensaban que era el hígado. También pensaban que era como era generalmente nosotros cuando tenemos algún tipo de malestar debido al estrés, sentimos, ¿verdad? Como un malestar abdominal medio sordo, no sabemos dónde mismo ocurre, pero tenemos ahí esa molestia, sobre todo si estamos estresados, si estamos nerviosos. Eh, en la antigüedad se creía que ese órgano era donde se asentaban los sentimientos, incluso los deseos y la potencia sexual. Entonces, nosotros, el primer registro que se tiene es de la mitología griega, que el hígado tiene una capacidad regenerativa. ¿Se acuerdan de Prometeus? Sí, sí. ¿Qué hizo Prometeus? Ello fue prendido en una piedra y los pájaros comían su hígado por el día y en otro día ya estaba regenerado. Muy bien, Marcos. Ya no necesitas hacer la tarea. Envía nomás tu Marcos nombre para ganhou, ganar. hein? Muy bien. Marcos, Gracias. recordame, Marcos Vinicius. Muy bien, entonces desde esa época ellos ya sabían, Prometeo fue el que le enseñó el fuego a la humanidad. Y como castigo los dioses que eran dueños del fuego le hicieron eso, le ataron a una piedra, como dice Marcos, y todos los días venía el águila a comer su hígado y para el día siguiente ya se regeneraba. Entonces él tenía ese castigo ya de por vida, o sea, siendo inmortal, ¿verdad? Ya para siempre. Entonces, por ejemplo, los antiguos babilonios lo que hacían era inspeccionar el hígado para describir eventos que pudiesen ocurrir en ese momento o entender que tenían la aprobación de su Dios para hacer una guerra con otra tribu. Entonces, nosotros vemos que en el siglo V antes de Cristo ya se habló de una hepatitis a nivel viral y nuevamente viene el gran médico Hipócrates que ya tenía una conciencia de que existía esta patología y hablaba ya también de una ictericia infecciosa. Entonces, hasta de ahí, del siglo V antes de Cristo, después vamos al siglo XVIII. En 1791, Ehrlich comunica que hay un brote de ictericia a nivel epidémico, o sea, por causa viral. Una hepatitis aguda viral es la que está causando ictericia epidémica.
Virchow también habla sobre la ictericia debido a la hepatitis. Entonces, la hepatitis cursa con esa ictericia de la que estábamos hablando anteriormente. Nosotros vamos a ver que el concepto de la ictericia nos dice que es una inflamación aguda. Puede ser también debido a una inflamación crónica ya eh, cursando con una cirrosis este hígado o cuando existe un carcinoma ya. Existen varios agentes causantes de esta hepatitis, pero nosotros vamos a hablar solamente de las virales. Entonces podemos ver que la hepatitis puede ser causada tanto por virus, bacterias, incluso parásitos. Puede ser causada por agentes tóxicos como el alcohol, por algunos medicamentos. Puede ser de manera autoinmunitaria, puede ser de manera metabólica o puede cursar debido a obstrucción de los canalículos hepáticos, puede llegar a provocar entonces esta inflamación aguda. Entonces, nosotros vamos a hablar hoy sobre la hepatitis viral tipo A hasta la E. Entonces, nosotros vemos que las hepatitis virales pueden ser causadas, como les decía, por los virus de la hepatitis A, B, C, D, E, incluso la G, pero nosotros vamos a hablar solamente hasta la D. Entonces, esta inflamación aguda, hay necrosis de células hepáticas debido a esta inflamación y hay infiltración de glóbulos blancos e histocitos. Entonces, nosotros podemos encontrar estas patologías debido a las hepatitis virales. Vamos a tener dos tipos de transmisión, una transmisión enteral, o sea, puede ser fecal oral, o sea, ingresa a través de la boca, que es del virus tipo A, y el virus tipo E tienen transmisión enteral y transmisión parenteral tienen el virus tipo B, C y D. Entonces, los dos extremos son enterales y parenteral son la B, la C y la D, a tener en cuenta. Porque es importante, si viene un paciente con algún tipo de ictericia, nosotros le preguntamos si ha sido inyectado, si se ha mandado a hacer un tatuaje, si ha sido recientemente, digamos, intervenido en una cirugía, nosotros podemos pensar en estos tipos. Pero debido a agua, alimentos en mal estado, vamos a ver que es solamente el tipo A y E. Transfusiones de sangre, trasplante de órganos, incluso puede ser debido a la B, la C y la D. Entonces, tienen un modo de transmisión diferente, también difiere la incubación de estas patologías y vamos a ver el mecanismo, el grado. Algunos pueden llegar a formar una hepatitis crónica en el paciente que llega a portarlo o puede que acabe y el paciente no tenga siquiera, no se quede como portador de ese virus que le causa esa patología viral. Entonces, nosotros, nuestra primer función es definir el diagnóstico etiológico de esta patología y evaluar la gravedad de esta patología hepática a nivel viral. Entonces, vamos a buscar cuál sería el causante de esta enfermedad. Vamos a ir hablando entonces de las hepatitis víricas, como les decía. Nosotros, haciendo rápidamente un repaso, vamos a ver que la transmisión puede ser fecal oral, como les decía, que es la enteral, que va a nivel entérico y le ponemos ahí el gastro y ya saben, viene desde la boca o puede ser incluso también a nivel rectal, digamos, en algunas patologías. Y la parenteral van a ser ya debido a trasplante, debido a
utilización de agujas, personas que consumen drogas a través de esas agujas. El periodo de incubación en las hepatitis víricas, que son enterales, es muy corta, mientras que las parenterales, su periodo de incubación es mucho más larga. El comienzo, vamos a ver que en las hepatitis A y E son bruscas, mientras que en las otras son insidiosas, y la gravedad es alta en las que tienen una transmisión parenteral. Las formas crónicas no ocurren en la A y E, sí pueden ocurrir de manera muy común en las patologías que cursan por una hepatitis viral tipo B, C y D. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de lesión? Hay una lesión a nivel hepático que cursa con una lesión de las células hepáticas de manera directa, provoca una